¿Qué tal, vecinos, vecinas? Te saluda Ileana Ramírez, directora de Derechos Culturales, aquí en tu alcaldía Iztacalco, dándote la más cordial bienvenida a nuestro gran evento Muertearte 2020 virtual. Nuestro alcalde Armando Quintero no permitió que se pasaran dejar estas fechas tan importantes. Al contrario, tenemos que seguir festejando como buenos mexicanos que somos las tradicionales fechas del Día de Muertos. Como les mencioné, tendremos 3 días de actividades culturales, empezando el día de hoy, 31 de noviembre, como tradicionalmente sabemos, con el arribo de las almas de nuestros pequeños. Vamos a tener teatro, vamos a tener conciertos, vamos a tener un especial de baño de Wong para dejar ir. Estate al pendiente de nuestra cartelera porque hoy tenemos clown, tenemos teatro, tenemos concierto. Disfruta de esta tríada de la muerte desde aquí, nuestro Auditorio Silvestre Revueltas, en la alcaldía Iztacalco. Comenzamos.
En fin, había una vez, muy cerca de acá, un viejo, músico renombrado, de profesión, que en la víspera de Día de Muertos llevaba una ofrenda muy singular al cementerio. No solo llevaba flores, ni solamente llevaba pan de muerto, llevaba una ofrenda musical. Alvéolo Babalón se llamaba. Y ahí lo podemos ver en su casa, preparando sus instrumentos y saliendo en camino al cementerio. Alvéolo llegó con sombrero en mano, cargado de sus instrumentos, al cementerio del pueblo. Bueno, cargado es decir mucho, en realidad solamente llevaba el ukulele y su kazoo. Nadie sabía quién le había dado el ukulele. Podía haber sido su abuela, antes de morir. Pero muchos decían que el último día de su vida, pues vivió 123 años, había llegado a tocar un par de canciones en el ukulele. Así que era dudoso. Otros decían que Alvéolo lo había rescatado de la copa de un árbol, al que había escalado porque lo habían estado correteando un par de perros del vecindario. En lo que todos coincidían era que era muy preciado para él. Él creía que era como una guitarra muy pequeña, que habían secado de mal manera y se habían cogido. Sí, como lo quería. Y también estaba su kazoo. Era el primer instrumento que Alvéolo había tocado. Dicen que cuando nació, el médico lo sacó del vientre de su madre, le dio una par de nalgadas y Alvéolo, en lugar de llorar, tomó su kazoo y gritó: ¡Cuñá! 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 Alvéolo caminó por entre las tumbas, sorprendiéndose del nuevo número de ellas. ¿Cuántos nombres nuevos grabados en las lápidas? Pero no se acercó a leer a ninguno.
Vecinos, amigos, familiares lejanos. El nombre de cualquiera de ellos podría haber estado grabado en esas tumbas. Fue hasta el final del cementerio, donde la tumba de su mamá Chema, que en realidad era su bisabuela, lo esperaba pacientemente como todos los años. Dejó una fragante flor de cempasúchil cortada de su propio jardín, un riquísimo pan de muerto que su esposa había cocinado, y 2 copas, una con tequila y una con mezcal. Pero mezcal del bueno. Después, regresó al centro del cementerio y en una raíz del gran abedul se sentó, sacó sus instrumentos, los limpió y sin más preámbulo empezó su acto. Albiolo había cerrado los ojos mientras tocaba. Cuando terminó, los abrió y se dio cuenta que había estado recibiendo una ovación muda. De pie, delante de todas las tumbas, había muchísimas personas aplaudiéndole. Todos tenían una sonrisa en sus rostros, llena de paz. Y sus palmas intentaban aplaudir, pero se atravesaban entre ellas. Albiolo hizo una cortesía pequeña y buscó con la mirada al fondo del cementerio a su mamá Chema. Del otro lado, en la entrada del cementerio, ya las familias se juntaban con sus ofrendas, sus linternas. Todos podían ver a sus muertitos y los difuntos también desviaban su mirada hacia la entrada en busca de sus familiares. Eso fue hace mucho tiempo. Ya no hay nadie que active la memoria de los difuntos como lo hacía Albiolo. Pero tengo un par de amigos que aún viven en su pueblo. Claro que ellos eran niños cuando Albiolo ya era viejo. Pero me cuentan que a veces, en las noches cerca del cementerio, se puede escuchar una canción que dice más o menos así.
Damas y caballeros, público en general, nosotros somos Ensamble Mudo. Y esta fue la historia
de alveolo babalón, el músico que activaba el recuerdo de los difuntos. Muchas gracias.